Chicos, soldados de Wartime Glory, ha pasado bastante tiempo, pero esta vez les he traído una gran partida, una partida épica por sus estrategias y sus tácticas. En esta oportunidad he podido jugar contra Slash y contra Pepe Pal, no sé si se pronuncia así, y he ido yo con mi compañero Spirov del clan Alianza Latina. Como verán, esto es nuestros mazos, ¿sí? Bastante parecido en realidad. Este es un mapa grande, es el mapa de Stalingrado, y por lo tanto se tiene que ir con esa carta, ¿no? Con el Blitzkrieg, creo que así se pronuncia. Ahora bien, hay un detalle en el mazo, ¿no? Spirov, pues trae lo que es cohete, y el equipo enemigo no tiene ningún cohete, no tiene búnker, lo cual hace que su carta cohete sea bastante fuerte en esta partida. Vamos a ver más adelante eso, ¿no? Pero Spirov, después de haber acabado la partida, me comentó de que se había equivocado de mazo y por lo tanto no trajo la carta Blitz. La carta Blitz es sumamente importante para mapas grandes. Ahora bien, vamos por la primera ronda. Vamos a ver la distribución de tropas. Yo me distribuí en esta parte de acá, de la parte de Hills, del área de Hills, creo que es colinas para ustedes. Y traté de también distribuirme por Plaza District, ¿no? ¿Por qué? Porque yo dije, de repente, como yo soy el último en los turnos, en la secuencia de los turnos, como verán, pues yo dije, voy a recibir el ataque. Entonces, siempre es bueno defender y poner resistencia. A veces es mejor atacar después, ¿no? Eh, eh, bueno, al ser uno, es decir, al atacar uno primero, es un poco complicado porque tienes que cranear o tienes que pensar en atacar territorios en donde no va a poner tropas el enemigo, porque si no pierdes energía o vas a encontrar una resistencia, ¿no? En este caso soy el último, así que me beneficia muchísimo, ¿no? Hice una distribución también por trabajadores, por el área de trabajadores. Acá Pepe Pal, sí, Pepe Pal se distribuyó por Volga, sí, por Volga, también trabajadores, y también en lo que es este mercado distrito, ¿no? Market District. Perdonen. Me he confundido. Lo que pasa es que yo también tengo el mismo color que Splash. Bueno, Slash. Y yo creí que era él, ¿no? Ahí hubo una confusión, una pequeña confusión. Yo soy el celeste, yo soy el celeste. De todas maneras, igual yo taco último, así que no hay problema. Solo que yo he distribuido en diferentes partes, ¿no? Del mapa. Acá recibo muy bien el ataque. Como les dije, soy el último en atacar. Es un poco complicado para el enemigo. Encontrar resistencia. Muy bien, aquí yo hice mis 3 ataques. Vamos a ver la segunda ronda. Ya, esta es la segunda ronda. ¡Boom! Yo tengo 25 de energía, hice mis 3 ataques, pude conquistar los 3 territorios. Ambos, bueno, el equipo enemigo, ambos tienen 20 de energía, hicieron solamente 2 ataques. Spirov también hizo 2 ataques. Eso me da una ventaja de 5 de energía. Acá, Spirov y yo, al parecer, utilizamos sabotaje. El sabotaje es muy bueno. Muy bien. El sabotaje fue bastante preciso porque debilitó la distribución de tropas del enemigo y también inhabilitó varios ataques. Acá Esperov hace sus ataques. Acá
bastante preciso el sabotaje porque aplicó el Blitz y eso hace que sus tropas se disminuyan y no tenga los ataques que que realizó o que determinó para poder conquistar ciertos territorios, ¿no? No ha podido hacerlos porque el sabotaje le debilitó bastante y le quitó tropas. Acá sí tuvo suerte de conquistar con una sola tropa a un territorio y yo también aplico tres ataques. Más el blitz sería como cuatro, porque solamente tenía pocas posibilidades de distribuir las tropas. Entonces dije, no, mejor hago cuatro ataques contundentes y de todas maneras igual estaría teniendo un ataque de más. Y eso hace que sea bueno. Porque a veces uno dice, no, voy a distribuir diferentes puntos, tropas de 3 para hacer mis 6 ataques, ataques con el Blitz o 7 ataques, no sé en qué nivel de tengas tu carta Blitz, y eso hace que puedan perjudicarte en el sentido de que te apliquen sabotaje, como le pasó acá a nuestro amigo Pepe Pal, ¿no? Que le pasó al negro. Ahora bien, vamos a la cuarta ronda. Acá yo le dije a mi compañero Spiroff que utilizara su energía como si no lo quitaran con la destrucción, porque analizando su energía, ellos tenían poca energía y estaban débil territorialmente. Nosotros teníamos más fuerza militar, teníamos más territorios, por más que haya sido poco, ¿no? La diferencia de fuerza militar es bastante perjudicial. ¿Por qué? Porque así sea poco, hace mucha diferencia. Y aparte ellos tenían pocos territorios, ¿no? Nosotros teníamos mucho más, ¿no? Aparte de que nosotros teníamos más energía que ellos, o sea, teníamos 30-30, o sea, mucha energía. Entonces ellos necesitaban energía sí o sí. Por lo tanto, analizando el territorio, la cantidad de territorio, la fuerza militar y la energía, yo le dije a Spirov que lo más probable nos quitara obstrucción porque ellos son primero en nuestros turnos y pues que utilice perdón, que utilice sus cartas como si no lo quitaran, ¿no? Y así. Lo cual fue bastante preciso, fue bastante acertado mi análisis. Al aplicar sabotaje a Spiro, acá distribuyo bien mis tropas y meto bastante presión en Market District, en Plaza Mercado. Acá Espirov mete presión en colinas, pero como le aplicaron sabotaje, como que se delimitó bastante su ataque, su distribución de tropas. Acá la artillería fue bastante precisa, nos dejó con un solo territorio en trabajadores. Yo creo que si Pepe Pal se hubiera esperado en utilizar su carta Blips, lo hubiera hecho mucho mejor en esta ronda, ¿no? Porque mira, tenía mucha distribución de tropas, tenía muchos ataques por hacer. Mira, por ejemplo, acá tiene un 7, podría haber hecho dos ataques acá certeros, tenía este 3 acá. Entonces, creo que debió esperarse, ¿no? Aquí, pues, metí una buena artillería para limitar al enemigo. No pude conquistarlo porque puso bastante resistencia. Acá la artillería fue bastante precisa de parte de Slash. Y acá felizmente no pudo conquistar mi artillería. Yo ya estaba rezando para que no lo quite. Y acá fue bastante preciso porque Espiros aplicó su cohete justo en un territorio con artillería y encima con 6 tropas. Eso sí, a Slash le dolió muchísimo.
Acá yo hice, bueno, y apliqué lo que es la carta muertos vivientes. En la cuarta ronda se apliqué lo que es moral, reserva. Y yo dije, voy a meter más presión en trabajadores porque como hay una artillería, tengo que eliminar esa artillería porque si no va a posicionarse bien Pepe Pal, o sea, el negro, y nos puede joder, ¿no? Porque trabajadores es una área del mapa Stalingrado que da demasiado bono, ¿no? Es el mapa, la segunda, la segunda área que da más tropas, ¿no? Con sus bonos. Por el momento nosotros vamos bien, hemos utilizado casi todas las cartas, ¿no? Tenemos poca energía, ellos tienen más, pero están como que por ahí. Pero nosotros doblamos de fuerza militar, yo tengo 42 de fuerza militar, llevamos la misma cantidad de territorios, pero nosotros tenemos más fuerza militar, ¿no? Sobre todo yo, ¿no? Que he podido sacar mayor fuerza militar y mayor ventaja con todos mis ataques que yo he realizado, ¿no? Acá le inhabilito un ataque. Muy bien. Ahora bien, estamos en la quinta ronda y nosotros tuvimos una genial idea de quitar lo que es sabotaje a Slash por 4 rondas, ¿no? Y eso nos permitió poder hacer, es decir, tener toda la fuerza para poder hacer nuestras estrategias, ¿no? En realidad fue bastante bueno haber obstruido sabotaje porque la verdad es que sabotaje es una carta muy, pero muy jodida, muy jodida, muy jodida, de verdad. Te debilita demasiado. Entonces, como vimos y analizamos nuestra fuerza militar, eh, teníamos que tener toda la fuerza militar en esta ronda porque ya nos estaban emparejando, ¿no? Incluso nos llevaba una ventaja de un territorio, ¿no? Una ventaja de un territorio. Entonces vimos la necesidad de quitar lo que es el sabotaje, ¿no? Aplicamos sabotaje a ambos. Tuvimos la genial idea de siempre quitar sabotaje, pero a su vez también aplicar sabotaje. O sea, es una cosa así de locos y tuvimos una buena coordinación con Spirov. En esta partida tuvimos una muy buena coordinación, ¿no? Como decimos en mi país, la hicimos linda. Yo soy de Perú, amigos, así que ya saben. Acá yo dije, no voy a defender artillería porque no tenía buena cantidad de tropas para poder hacer las estrategias que yo quería hacer, ¿no? Yo quería votar acá en colinas a Slash y también quería un poco como que presionar trabajadores, ¿no? Entonces, mi artillería, no defenderlo. Los ataques de Spiro fue bastante genial, ¿ah? Fue bastante preciso. Acá yo apliqué el Blitz. Siempre tratando de poder conectar en la isla Volga por si es que el negro viene a conquistar este territorio mío. Entonces siempre posicionándome, ¿no? Teniendo ventaja, teniendo apertura para entrar en territorios claves, ¿no?
Eso es lo que yo hice. Acá regresé mi tropa 8 para más que todo presionar la entrada. Ahora en la ronda 6 tuve una genial idea. Yo dije, miren muchachos, ¿ah? Miren, yo tenía 35 de energía, ¿ya? Tenía 35 de energía. Ellos también tenían su energía, tenían el Blips, tenían varias cosas por hacer, ¿no? Entonces yo dije, pueden aplicar el Blips y pueden conquistar muchos territorios. Entonces yo dije, tengo energía y yo necesito no solamente quitarles 3 territorios, pero no tenía Blitz. Necesito quitarle más territorios. Como no tenía sabotaje, ni mucho menos otra carta que pudiera atacar como cohete de Speed-Off, yo decidí poner artillería en un punto bastante preciso. Más que todo para quitarle la ventaja a un jugador y no conquiste tantos territorios, porque yo vi el Blitz. Yo vi el Blitz. Y en la parte de colinas, yo dije, voy a estar en modo defensa, porque tal vez, Slash quisiera atacarme o hacer un full attack con todas las tropas que le dan en un turno y entrar a mi territorio, ¿no? Entonces yo dije, no, voy a defender. Yo dije, voy a defender. Acá sí me aplicó refuerzos para resistir, lo cual ha sido una muy buena estrategia, pero yo tenía pensado ya joderle al negro, porque estaba entrando mucho en lo que es Plaza District, ¿no? Entonces yo dije, no, voy a tener que joderlo sí o sí al negro, ¿no? Acá jugó bastante posicional Speedoff, también tenía territorios acá para poder defender la entrada al punto de aquí. Entonces no tenía la manera de cómo llegar a este bonus, ¿no? Y acá apliqué artillería, como les dije, y les quité 3 territorios, ¿no? Y acá, pues distribuí las tropas y defendí este punto y él atacó con todo y perdió sus 12 tropas, ¿no? Eso fue bastante bueno eso. Acá me quitaron la carta moral, la carta reservas. Yo le digo moral porque yo soy de la vieja escuela, old school, y pues antes se llamaba moral, ¿no? Ahora se llama reserva. Acá quise defender colinas, pero no pude defender con tantas tropas porque la verdad es que sí, no me dieron en la ronda, no me dieron bastante tropas que digamos, ¿no? Casi me conquistó bastante bien. Acá yo quise atacar territorios que me pudieran dar un beneficio a mí. Es decir, esos territorios neutrales, ¿no? ¿Por qué? Porque como es cero, no hay ninguna tropa, entonces no voy a recibir ningún daño, no se va a debilitar, ¿no? A veces cuando tú atacas un territorio se eliminan 2 tropas o una tropa, ¿no? Entonces yo dije, voy a atacar ahí. Casi decidí no defender con tantas tropas acá, aparte porque no tenía, como les comenté, ¿no? Pero quiero que escuchen este, esta opinión o este argumento mío. Miren, estamos en la ronda 7, ¿ya? Estamos en la ronda 7. Ustedes saben que en 2 versus 2 uno puede compartir territorios, ¿no? Pueden compartir territorios, intercambio. Yo dije, me va a costar demasiado defender Colinas, porque Colinas es un territorio bastante extenso. Por más que ya no haya ningún territorio,
enemigo, pero sí había dos territorios de entrada, y lo cual va a querer entrar con todo. Entonces yo dije, no, no hay que defender. No hay que defender ese territorio y lo dejamos ahí. Aparte, ya estábamos en la ronda 7. Para poder conseguir el bonus de este territorio, tenía que pasar dos rondas más, o sea, casi la ronda 9 o 10. Entonces, ¿qué beneficio voy a tener defender este territorio si no voy a poder conseguir el bonus? No voy a poder conseguir el bonus porque ya está en la ronda 7 y cada turno solamente se comparte un territorio. Entonces no le vi sentido defender un territorio tan extenso, un territorio que no me va a dar ningún beneficio. Pero yo dije, si no voy a defender, el enemigo va a pensar de que yo sí voy a defenderlo. Entonces ellos se van a distraer metiendo full tropas, es decir, distribuyendo sus tropas a ese punto de la parte de colinas y Volga para poder entrar a mi territorio, a nuestro territorio de colinas. Entonces van a dejar de lado o van a debilitar la defensa y el ataque en otras áreas o regiones del mapa. Entonces yo dije, no hay que defender, vamos a concentrarnos en trabajadores, vamos a concentrarnos en Plaza District, vamos a concentrarnos en Distrito Mercado, en Market District. Entonces, eso es lo que yo pensé y calculé, lo cual fue bastante preciso, porque ahí van a ver la partida de que sí tuve razón al final, ¿no? Acá Espirov conquista y destruye su artillería. Acá en la carta, bueno, con la carta muerto viviente, fue bastante preciso porque yo dije, bueno, si no hay ningún territorio que pueda conectar con el territorio bonus de Espirov, entonces voy a aplicar acá los territorios con la carta muerto viviente porque lo más probable es que me ataquen. Y dicho y hecho, lo adiviné y mira, nuevamente me pude posicionar en ese territorio, ¿no? Me pude posicionarme en ese territorio. Acá la quitan la carta cohetes, ¿no? Acá ni defendí, me concentré en otras áreas del territorio. Acá sí hice ataques. Fue bastante bueno su artillería de Stas. Sí, sí, fue bastante bueno. La verdad que sí. Acá yo creo que si Espirov hubiera usado su carta cohete, porque lo quitaron como instrucción, yo creo o deduzco que él, si no hubieran quitado, hubiera atacado acá con cohete a este territorio de acá. Yo creo que sí. Y si no lo hubieran quitado, yo creo que, yo creo que hubiera sido muy buena estrategia. Habrá sido como que, no sé, en su mente habrá pensado, bueno, él va a atacar y va a destruir y yo quiero destruir este territorio, ¿no? Porque de repente puede aplicar algo, puede joderme o puede aplicar artillería. No lo sé, la verdad. Pero yo pienso de que si hubiera utilizado su carta cohete, hubiera hecho un ataque de cohete aquí, ¿no? No lo sé. Es mi pista. Aquí aplica muy bien su carta Muertos Vivientes, Pepe Val. Y pues esto, eh, esto ya como que la partida se va a nuestro lado, ¿no? Porque estamos en la ronda 9
tenemos mayor ventaja territorial, tenemos más fuerza militar, tenemos más energía, tenemos, pucha, de todo, tenemos de todo, ¿no? Acá sacamos una muy buena ventaja. Encima tenemos obstrucción para quitar. Y nosotros tuvimos la buena idea de siempre quitar con obstrucción al sabotaje del enemigo, ¿no? Y aplicar sabotaje. O sea, quitamos sabotaje y aplicamos sabotaje, ¿no? Entonces, así estuvimos debilitando, ¿no? Al equipo de Pepe Val con Slash. Acá quitamos sabotaje, como bien les indiqué. Y aplicamos también sabotaje. Aplicamos el rico sabotaje como en la comunidad. Muy bueno, mira, 6 tropas. Bien quitados, o sea, muy bien quitados. Muy bien. Casi lo conquista. Casi lo conquistó. Acá hice 2 ataques porque este 4 me lo conquistó. Slash, porque quería atacar acá, creo, o acá. Y esta es la última ronda. En la última ronda ya pues la partida estaba para nosotros. Pudimos hacer buenas tácticas, buenas estrategias. Hemos hecho también buenos ataques. Entonces es una partida bastante bonita, ¿no? Es una partida bastante bonita. Pude yo, más que todo, coordinar muy bien con Spearoff. Pudimos hacer muy buenas cosas, lo cual hace que nos haya dado la victoria, ¿no? Acá yo dije, nah, no creo que ataque a este territorio porque va a presionar. Esta es la ronda 10. ¿Para qué voy a conquistar el bonus? Mejor aprovecho para destruir otros territorios. A ver, bien. Yo ataco aquí en Volga. Ataco en Plaza District. Y ataco Malcolm. Territorio donde no hay ningún. Aplico también muertos, pensando de que él iba a hacer 3 ataques acá o 2 ataques. Entonces, por eso apliqué muertos, ¿no? Pero no atacó, no atacó. Solamente atacó la parte de colinas, ¿no? Y dicho y hecho, han distribuido muchas tropas acá para evitar el bonus. Pero yo le dije, no, que se distraigan, ¿no? Es una distracción, es un chivo expiatorio para que se distraigan, para que muerdan el anzuelo y nosotros nos vamos a distribuir en otros territorios. ¿Has visto? O mejor dicho, vieron, amigos míos. Estoy hablando como si estuviera hablando con alguien nada más, ¿no? Pero estoy hablando con todos ustedes. Y esta es la ronda 10. En la ronda 10, pues sacamos una alta ventaja. Ellos tenían 21 territorios, ¿sí? 21 territorios. Y bueno, nosotros teníamos 33 territorios. Sí, claro. Sí, 33 territorios. ¡Wow! Bastante, ¿ah? Bastante. 21 a 33 es bastante. Es bastante. Y ellos son jugadores muy fuertes. Son del clan histórico y pirate del juego Wartime Glory. Y pues esta partida les quería mostrar más que todo. Uy, mis perros están ladrando. Les quería mostrar porque es una partida bonita, bastante interesante, por su jugabilidad, por sus estrategias y la coordinación, ¿no? Cuando tú encuentras un compañero en donde puedas coordinar bien o entienda tu estilo de juego, se puede lograr grandes cosas como lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, el clan
el clan Ipirati, o bueno, el equipo de Pepe Gal con Slash no tuvieron oportunidades contra nosotros porque aplicamos ataques precisos, sobre todo el cohete de aquí. A mí me encantó la jugada de Spearoff con el cohete porque destruyó justo la artillería y 6 tropas de Slash, o sea, totalmente lo neutralizó, lo aniquiló en la parte de la isla Ostrovs. Y bueno, pues ha tenido durante toda la ronda, varias rondas, muchas rondas, la posición de una isla de bonus +3. O sea, con ese bonus +3 es, uff, es increíble, la verdad. Porque un bonus +3 sí marca mucho la diferencia. Y aparte, mi buena jugada o mi buena acción de conquistar territorios que puedan conectar a esta parte de acá, ¿no? A este punto, ¿no? Porque, bueno, Spearoff se encargó de limpiar la conexión territorial de esta parte de aquí y yo me encargué de este lado y de este lado, ¿no? Y de acá, ¿no? Entonces, marqué buena posición, me enfrenté muy bien a Splash Slash, perdón, y también jodí muy bien a Pepe Gal, al negro, en Plaza Distrito, ¿no? Con artillería, posicionándome, atacando. Espirov hizo un buen trabajo acá en Colinas, también en Plaza Distrito, también en Trabajadores, ¿no? Porque comenzó a arrasar y a barrer con todo. También hizo muy buenos ataques, apoyándome, aplicando lo que es el sabotaje. Entonces, ha sido una buena partida y una muy buena estrategia. Espero que les sirva más que todo de ejemplo y lo pueden analizar, por favor. No olviden dejarme su comentario, es sumamente importante. Y si son nuevos en el canal, si por primera vez están viendo mi video, por favor, dale en suscribirse, like y comentario. Esto será hacia otra oportunidad. Bueno, hasta otra oportunidad, mejor dicho. Cuídense muchachos, saludos desde Perú. Ahí les dejo la partida para que comenten.